mensaje de hoy está titulado Procesos, Dios te escoge con un propósito. Dios te escoge con un propósito. Y vamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 17, y vamos a leer los versos 32 al 40. Primera de Samuel 17, y vamos a leer los versos 32 al 40. Dice así la palabra. No se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl. Yo iré a pelear contra él. No seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra este filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió, he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo le persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió. Está bien, adelante, y que el Señor esté contigo. Después Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce y una cota de malla. David se los puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos porque nunca antes se había vestido con algo semejante. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó. Tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Hoy día vamos a llegar al final de esta serie de mensajes de procesos que hemos estado estudiando estas últimas semanas. Y aquí en este pasaje que acabamos de leer, encontramos que ya Dios había escogido a David para poder ser el sucesor del rey Saúl. Porque cuando el rey Saúl desobedece a Dios abiertamente, Dios le manda al profeta. Y el profeta le dice al rey de parte de Dios, hoy yo te hubiese entregado el reino para siempre, si me hubieses obedecido. Pero a partir de hoy te lo quito de las manos y se lo voy a entregar a alguien mejor que tú. A alguien mejor que tú. Realmente palabras muy duras, pero Saúl no había obedecido el mandato del Señor. Y el profeta le agrega, Dios se ha buscado un hombre conforme a su corazón. Conforme a su corazón. Cuando Dios lo miró a David, Dios pudo decir, yo puedo confiar en este hombre. Yo puedo entregarle mi casa en las manos de este hombre. Y este es el punto del mensaje de hoy. Dios nos escoge, Dios escoge personas para procesarlas. Dios escoge personas para procesarlas. O sea, muchas veces nosotros pensamos o decimos, yo tuve una revelación, o fulano de tal me dijo, o como está de moda muchas veces, el profeta fulano de tal me dijo, irás por las naciones. Mira, los profetas dicen todos lo mismo. Mas yo quiero de que tú puedas entender lo siguiente. Cuando Dios te escoge, y eso es algo correcto porque Dios nos escogió a cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo, Efesios 1:4. Cuando Dios te escoge, cuando Dios nos escoge, es para poder cumplir un propósito aquí en la tierra. Dios te escogió para que tú puedas cumplir un propósito, más que casarte, más que tener hijos, más que cuidarlos, más que dejarles una herencia, una heranza, tener una buena vida. Dios te escogió para que tú puedas cumplir el propósito de Dios aquí en esta tierra. En el Nuevo Testamento la Biblia nos dice en Efesios 2:10 que Dios nos escogió para buenas obras de antemano. O sea, antes que tú nacieses, ya Dios había escogido
Ya Dios había preparado las obras que Él quería que tú pudieses hacer aquí en la tierra. O sea, ¿qué significa esto? Esto significa que hay un plan, un plano eterno. Hay propósitos divinos con la vida de cada uno de nosotros. Y esos planos, esos propósitos, além de, fuera de que te cases o tengas una carrera, una profesión, de que tengas un gran negocio, el propósito, el plan de Dios tiene que ver con el reino de Dios. Y es para eso que Dios te escogió a ti. Es para eso que Dios me escogió a mí. Más, cuando tú aceptas esta realidad, cuando tú aceptas que Dios te escogió para hacer las cosas que Dios quiere que tú hagas, tú tienes también que aceptar lo que está implícito dentro de esa escolia. Y es que Dios quiere procesarte. Dios nos quiere procesar para que podamos estar prontos, para que podamos estar listos, para poder cumplir sus propósitos, los planes que Dios tiene para con cada uno de nosotros. ¿Y qué dice aquí la Escritura en relación aquí a David? Pues aquí encontramos a David de que cuando él ve el desafío que está haciendo el gigante Golías, que está avergonzando allí al pueblo de Israel, lo está confrontando días y días. Y nadie del ejército puede hacer nada. Aparece allí un muchacho, un rapaz, a quien Dios lo había preparado. Dios lo había estado preparando para que él pueda enfrentar al gigante. Déjame decirte, para desafíos específicos, Dios tiene entrenamientos específicos. Te lo vuelvo a repetir. Para desafíos específicos, Dios tiene entrenamientos específicos. O sea, para momentos puntuales allí en la vida, Dios tiene procesos por los cuales te va a pasar primero. Dios tiene que trabajar con cada uno de nosotros para que podamos cumplir sus propósitos divinos en nuestras vidas. Pero cuando tú no entiendes esto, tú no vas a poder comprender esos procesos por los cuales Dios quiere pasarte. Mas déjame decirte, en esta tarde yo estoy aquí para decirte esto, con fe, con amor de parte de Dios, que es muy probable que todo lo que tú hayas vivido hasta el día de hoy, los desafíos, los retos que tú has enfrentado, las tentaciones que hasta aquí han tocado la puerta allí de tu vida, esos momentos de lucha, esos momentos de duda, de dúvida, esos momentos de temores, de inseguridad, esos momentos de desilusión, esas noches sin dormir, tantos años tal vez allí de espera y de paciencia. No ejes, no te equivoques. Tienen sentido. Tienen sentido, tienen un propósito. Porque mira, la Biblia, ¿qué es lo que dice? La Biblia dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas cooperan para un bien, nos ayudan para bien. El problema es que muchas veces no terminamos el versículo. Romanos 8:28, vamos a leerlo. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que conforme al propósito de Dios son llamados, ¿qué va a pasar? Todas las cosas les ayudan para bien. Todo tu tiempo de sufrimiento, todo tu tiempo de dolor, todo tu tiempo de tristeza, de espera, de paciencia, de humillaciones, todo eso coopera para tu bien, para aquellos que son llamados para cumplir el propósito de Dios. Y es por eso que cuando encontramos aquí en esta historia al gigante que está allí gritando, que está allí blasfemando contra Dios, diciendo un montón de cosas, vemos aquí a un mocoso, a un rapaz de 16 años que entra allí al campamento, que se da cuenta de lo que está allí sucediendo y le dice allí a sus hermanos que están en el ejército: ¿pero qué se ha creído este? Refiriéndose al gigante.
Y los hermanos de David lo menosprecian. Era simplemente un rapaz, era un muchachito. Le dicen, ¿y tú qué sabes? ¿Tú has venido solamente para traernos el almuerzo y nada más? Mas ellos no sabían, los hermanos de David no sabían que Dios lo había estado entrenando. Dios había estado preparando allí a David para este momento, para llegar a este momento. David les dice, ustedes no saben, pero Dios me ha entrenado para cosas que yo sé hacer. Dios me ha dado la capacidad para poder hacer algo. Y cuando David está contándole, le está hablando esto a sus hermanos, el rey lo escucha. Y el rey viene y lo chequea. Y le dice, ven, vamos a conversar. Y el rey Saúl le dice, mira, tú eres un mocoso, tú eres un rapaz. ¿Qué vas a hacer con ese gigante? Lo desafía. Y aquí viene el punto. Porque si yo he estado dedicado a una poca cosa, que era cuidar las ovejas del papá. Miren, en la escala de trabajos, el ser pastor de ovejas, era el trabajo que estaba más abajo de todos. Era insignificante, nadie daba nada por ese tipo de trabajo. Por eso el rey le dice a David, ¿y qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? Uno, eres un mocoso, eres un rapaz. Dos, ¿qué sabes tú hacer? Y entonces allí David le dice, mira, tal vez yo me he dedicado toda la vida a hacer poca cosa, según ustedes, según lo que piensan los demás. Mas cuando yo pasaba noches solitarias allí en el campo, cuidando de las ovejas de mi papá, yo he tenido noches de terror, de miedo, porque osos, ursos han venido para quererse comer a mis ovejas, las ovejas que papá me había dado para poderlas cuidar. Han venido leones que han tratado de comerse a las ovejas de papá y no sé cómo explicarlo, pero dentro de mí se levantó un celo por las ovejas de papá, para poder cuidar las ovejas que le pertenecen a papá. Y me levanté y le dice allí al rey, Dios me dio la capacidad para poderles arrebatar a urso, al oso, al león de la boca las ovejas que le pertenecían a mi papá. Y si fuese posible, poderles matar con mis propias manos. Y es aquí donde yo quiero comenzar a desarrollar esta parte del mensaje. Dios nos quiere pasar por algunos procesos para que podamos estar prontos para poder cumplir los propósitos de Dios. Dios había preparado a David hasta aquí, cuidando las ovejas de papá contra las fieras salvajes, osos, leones, de tal manera que cuando llega a este punto de poder enfrentar allí al gigante, a pesar de que era un rapaz, era un muchacho de 16 años, él estaba preparado mejor que todo el ejército. Así que déjame verte algunos puntos, 3 puntos en esta tarde, por los procesos que Dios te quiere pasar. El primero, el proceso del oso y el león, proceso do urso y do león. Mira, yo no sé qué es lo que tú has pasado en tu pasado, valga la redundancia de palabras, o te haya acontecido no teu pasado, pero te puedo decir con confianza que lo que yo veo aquí en la vida de David me muestra que nada de lo que tú has vivido, nada de lo que tú has pasado hasta aquí ha sido en vano. Hasta aquí Dios te ha permitido que tú puedas vivir procesos, que tú puedas haber pasado procesos allí en tu vida.
Tal vez han sido pequeños, tal vez han sido grandes, pero te aseguro de que esos procesos Dios los va a usar en el futuro como una herramienta, como una ferramenta grande en las manos de Dios para poder hacer frente a los desafíos. Así que no menosprecies los desafíos pequeños que muchas veces se nos van a presentar en la vida. Todos nosotros tenemos osos y leones que vencer. Ponle el nombre que tú quieras. Ponle el nombre que tú quieras a ese oso, a ese león que tú has enfrentado allí en la vida. Y hemos tenido que pasar ese proceso. Hemos tenido que ver la manera de poder vencer a ese urso, a ese león que se nos apareció allí en la vida. ¿Y sabes qué significa eso? Que Dios te está preparando para algo mayor. Que Dios te está preparando para algo grande. Dios te está dando la capacidad para que tú puedas hacer frente a los enemigos, para que tú puedas hacer frente a las situaciones que se te presentan allí en la vida. Así que no veas como poca cosa lo que Dios te trae para hacer hoy. Porque lo que tal vez hoy sea poca cosa para los hombres, como en el caso de David, un simple pastor de ovejas. Lo que tal vez para los hombres les pueda parecer pocas cosas, ante los ojos de Dios es grande. Ante los ojos de Dios es grande. Porque mira, Dios no mira números como miran los hombres. Lo que Dios mira es la grandeza de corazón que sabe cuidar las cosas de papá. Así como David sabía cuidar sus ovejas de papá, Dios ve la grandeza en tu corazón, que sabes cuidar las cosas del reino de Dios. Del reino de Dios. Tal vez tú puedas pensar que no eres gran cosa. Tal vez tú puedas pensar de que tal vez eres mediocre para algunas cosas, mas para Dios no lo eres. Para Dios tú no eres mediocre. Por ejemplo, la escuela dominical. Muchas personas toman a menos o toman a poco el cuidar a las crianzas allí en la escuela dominical. Y tú puedes pensar, bueno, estas crianzas, estos niños como que no me entienden mucho, no necesito prepararme, llego el día domingo y veo allí la lección que tengo que dar y ahí les hablo cualquier cosa. Pero déjame decirte lo siguiente, tal vez tú puedas pensar eso. Tal vez esas crianzas tú puedas pensar de que no te entienden o que no necesitas darle algo muy preparado, de que no necesitas entrenar a esos niños, a esas crianzas. Pero déjame decirte, tú no sabes a quién estás entrenando. Tú no sabes a quién estás allí cuidando. Los ojos de Dios, los olhos de Dios están sobre aquellas crianzas, aquellos niños que tú estás allí entrenando, que tú los estás allí enseñando. Porque de otra manera Dios no te los confiaría. Dios tiene planes para con esos niños. Dios tiene cosas grandes para esos. Tú no sabes quién va a ser esos niños el día de mañana. En tus manos hay una gran responsabilidad y es así igual para con cada uno de nosotros. Cuando nos involucramos en las cosas del reino, no es para hacerlo de cualquier manera. Dios quiere que realmente podamos ser usados para que el reino de Dios pueda ser grande aquí en la tierra. Así que yo te pregunto en esta tarde, ¿qué estás haciendo? Porque estamos hablando del proceso de los osos y los leones. ¿Qué estás haciendo con tus osos y qué estás haciendo allí con tus leones que asaltan las cosas de Dios? Esos osos, esos leones que vienen a querer robar, a querer destruir, a querer malograr las cosas del reino de Dios. Fíjate lo que dijo David, 1 Samuel 17. El verso 36. Así ferió tu servo un león como un urso, así será este incircunciso filisteo como un délice, por cuanto afrontó
os exércitos do Deus vivo. Assim como eu feria, assim como eu atacava a ese oso, a ese león, así va a terminar este gigante que se atrevió a desafiar a los ejércitos del Dios vivo. ¿Qué te estoy queriendo decir? Mira, lo que te quiero decir es esto, que tu oso y tu león te prepararon para poder desafiar a tu gigante. Porque muchas veces se nos van a presentar gigantes en la vida. Pero si no hemos sido entrenados, si no hemos sido preparados para primeramente derrotar al oso y al león, no vas a poder derrotar a tu gigante. Necesitamos estar preparados. Necesitas haber vencido a tu oso, necesitas haber vencido a tu león para poder estar preparado para los desafíos más grandes que Dios tiene para tu vida. Fíjate el siguiente versículo, lo que dice David, verso 37, la primera parte, 1 Samuel 17. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. O sea, en otras palabras, lo que David está diciendo, este desafío de fe es muy grande, sí, pero yo ya fui entrenado en la fe. Yo ya fui entrenado de poder vencer a ese oso, de poder vencer allí a ese león y salir victorioso. Y poder salir, es el mismo Dios que me ayudó para poder vencer esas fieras del campo. Es el mismo que me va a ayudar para poder vencer allí a este gigante. Hermanos, se requiere fe para poder escuchar a Dios decir: yo estoy contigo. Se requiere fe para poder escuchar, decir a Dios: yo te voy a ayudar a poder vencer a tus gigantes. Defiende lo que yo he puesto en tus manos. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tus manos, mi querido hermano, mi querida hermana? Dios ha depositado algo del reino de Dios en tus manos. Pregúntate, ¿qué es? ¿Qué es lo que Dios ha depositado? Porque Dios tiene un propósito, Dios tiene un plano para tu vida. Y como te dije al comienzo, fuera de casarte y ser feliz y tener hijos y vivir una buena vida y pasearte y darte la vuelta por todo el mundo, más que eso, Dios ha puesto en tus manos parte del reino de Dios. Y Dios quiere de que tú lo puedas defender. Recuerda lo que dijo Jesús: aquel que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Aprendamos a ser fieles en lo poco, en aquellas pequeñas cosas que nos dan. No menosprecies lo poco que te puedan dar. Ay, que tengo que hacer la limpieza allí. ¿Y por qué yo? Aprendamos a ser fieles en lo poco, que cuando somos fieles, Dios te elevará. Dios te dará aún mucho más. Si Dios fue fiel contigo hasta ahora, si Dios fue fiel contigo en el pasado, ten la seguridad de que Dios continuará siendo fiel en el futuro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, David fue entrenado. Este muchacho de 16 años fue entrenado para este momento, específicamente para este momento. Y yo quiero decirte, tú has sido entrenado para ciertas cosas. Todo lo que tú has vivido y has pasado en la vida es para poder hacer frente a ciertas situaciones y tú tienes que aprender a entenderlo. Así que no abortes esos entrenamientos de parte de Dios. No lo desestimes, no menosprecies porque es pequeño. Es como, por ejemplo, un predicador. Si un predicador no valora a 5 personas que necesitan escuchar la palabra de Dios, pues menos va a valorar a 5,000. Porque para poder dejarse escuchar por 5,000, primeramente, tiene que aprender a valorar, a predicarle a 5. O que hayan 2, o que haya 1. Yo conozco pastores
que la iglesia estaba vacía y solamente le predicaba a su familia, a su esposa y a sus hijos. Otros tal vez decían, bueno, no vino nadie, hoy día cerramos la iglesia. Pero cuando alguien realmente ha sido entrenado por Dios para cosas pequeñas, es que Dios lo está preparando para hacer cosas grandes. Así que este primer proceso, el proceso del oso y el proceso del león, ¿qué significa? Es cómo cuido yo lo mío para que entonces Dios me entregue lo que Él quiere que yo cuide. ¿Ok? ¿Cómo cuido yo lo que es mío? David defendió a capa y espada. Él defendió con todo a las ovejas que le pertenecían a su papá para que Dios le entregue la gran victoria sobre el gigante. Vamos al segundo proceso que Dios quiere hacernos pasar, el proceso del servicio. Proceso do servicio. Yo creo que todos conocemos la historia, no necesitamos repetir allí la historia, cuando él lanza las piedras allí contra el gigante, contra Golías. Cuando David termina matando allí a Goliat, David es inaugurado, si se puede decir, a la vida pública. David, que era un desconocido, ahora se convierte en el héroe nacional. Había vencido al gigante, había vencido a aquel que estaba desafiando allí al ejército de Israel, al ejército del rey. Y ahora que él es el héroe de Israel, Dios le abre una puerta. Dios le abre una puerta, una oportunidad tremenda. ¿Por qué? Porque el rey Saúl le ofrece a David su filia. Ahora, quien había sido un simple pastor de ovejas iba a ser parte de la realeza. O sea, de la noche a la mañana, el que era un don nadie, aquel que solamente cuidaba las ovejas de su padre, de pronto se vuelve parte de la familia del rey. ¿Y qué pasa? El rey lo manda a traer al palacio. Porque comenzó una situación difícil. Hay unos asistentes del rey que le dicen que hay un hombre que puede tocar bien y que el Espíritu de Dios está sobre ese hombre. Y lo mandan traer. ¿Y quién es? Pues es David. Y lo traen a David, lo escoltan hasta allí, hasta la puerta del palacio, lo hacen pasar allí por un largo pasillo, lo llevan hasta a los aposentos allí del rey, abren la puerta, ¡pum!, empujan a David dentro del cuarto, cierran la puerta y los asistentes del rey allí afuera cierran la puerta con candados, con callados, y le dicen: David, ahora toca por tu vida. Porque la impresión, la imagen, lo que David ve dentro de ese cuarto, ve a alguien que está gruñendo como un oso salvaje, y lo que encuentra es que está allí dentro el rey endemoniado. Y David dice: ¿y ahora qué hago? Y David lo que hace es que comienza en ese instante a tocar su arpa. Y la presencia de Dios desciende sobre ese lugar. Esa arpa comienza allí a sonar dentro de ese cuarto. Y ese endemoniado es libre en ese momento. Es libre en ese momento. Queda completamente aliviado. A partir de allí, el rey no lo dejó volver a su casa. El rey mandó a sus asistentes a decirle al papá allí de David de que ese muchacho se iba a quedar en el palacio, de que el rey lo necesitaba. Y ese rapaz que había matado al gigante,
Ese muchacho que era ungido por el Espíritu Santo para poder tocar el arpa y poder traer la presencia de Dios cuando él estaba allí tocando. ¿Sabes en qué se convierte? Él se convierte en aquel que lustraba los zapatos del rey. Se convierte en aquel que preparaba la silla a cadeira do rei sobre o caballo. Se convierte en aquel que acicalaba ahí el caballo que el rey iba a montar. Se convierte en aquel que le traía la comida al rey. Se convierte en aquel que le traía las frazadas, las mantas para cubrir al rey cuando él iba a dormir. Y eso le toca a David hacer durante los siguientes años, servir al rey. Servir al rey. Ahora, yo creo que ustedes me puedan entender algo. Servir a una personalidad, a alguien bueno, famoso, grande, es una cosa. Pero el poder servir al rey como le tocó allí a David en sus peores momentos, porque no fue solamente una vez que le dio esos ataques de locura, que en realidad eran demonios que se le metían. Fue muchas veces. ¿Cuántas veces el rey trató de matar allí a David? Entonces, servir a una personalidad, a alguien ilustre es una cosa, pero servir al rey en esas condiciones es algo totalmente diferente. Yo estoy seguro de que si aquí viniese Fernandinho, viniese Marcos Witt, ¿qué dirían ustedes? Oh my God. Y vienen ustedes delante y le dicen, ¿qué desea? Te traigo un capuchino. No, pero aquí no hay capuchino. No importa, yo me voy hasta Toyokawa, me voy al Starbucks y te traigo algo. Y vas a hacer lo imposible para poder allí servir a una personalidad, a alguien que tú consideras allí grande. Pero cuando te toca allí servir a alguien que no te gusta, a alguien que te hace la vida imposible, a alguien que te hace llorar, que te hace perder el sueño en las noches, es algo totalmente diferente. Y es allí donde David me enseña que hay procesos misteriosos. Hay procesos donde Dios nos pone a servir donde yo no quería hacerlo. No con mi amigo, no con mi mejor amigo, no con aquellas personas que entienden cuál es mi don. Porque allí es fácil poder servir. Con alguien que te conoce, con alguien que te entiende, con alguien con quien tú te llevas bien. Y el problema es eso, que muchas veces nos cuesta poder entender esto. Servir a alguien que nos cae bien es fácil, pero servir a alguien que no nos cae bien es realmente difícil. Y cuando tú lees, por ejemplo, allí las escrituras, lees el evangelio, te vas a dar cuenta que viene un día Jesús y le dice allí a la gente: no me visitaron cuando estaba desnudo, no. No me dieron de comer cuando tenía hambre. No me visitaron cuando estaba en la cárcel. Y la gente le dice: pero Jesús, ¿cuándo tenías fome? ¿Cuándo tenías hambre? ¿Cuándo estabas nudo? ¿Cuándo estabas desnudo? ¿Tú nunca estuviste en la cárcel? ¿Y qué le dice Jesús? Por cuanto no lo hicieron a uno de estos pequeños. Y no se estaba refiriendo a crianzas, a niños. Se estaba refiriendo a hombres y mujeres tal vez pequeños en la fe. Pequeños que tal vez sabiendo o no sabiendo te hicieron la vida imposible. Y no estuviste pronto para poderles servir.
Y es que muchas veces en las situaciones de la vida, nosotros no vemos a Jesús cuando hay alguien que está con los pies sucios, y estoy hablando de una forma hipotética. Cuando hay alguien que está con los pies sucios y eres tú el único que le puedes lavar los pies, no vemos allí a Jesús. No vemos a Jesús. Cuando viene el hermano, la hermana que te pide allí tu tiempo, tu atención, y estás tan ocupado y no se lo das y no vemos a Jesús allí. Pero allí está Jesús. Allí está el Señor. Dios te está procesando en la escuela del servicio. En la escuela del servicio. Yo creo que todos conocen ahí el cuadro, la pintura ahí de Da Vinci, La Última Cena, ¿sí? Donde está allí Jesús al medio, están ahí todos sus discípulos. Está Juan acostado ahí en el hombro del Señor Jesús. En el extremo de la mesa está allí Judas ahí oleando. Pero eso es parte de una cena, de una escena real. Cuando Jesús tiene allí la última cena. Y la Biblia dice de que en ese contexto viene allí la mamá de unos discípulos, que ya ni me acuerdo, no lembro sus nombres. Y la mamá le dice: Señor, tengo algo que pedirte. ¿Y quién le niega un favor a una mamá? Pues yo creo de que nadie, ¿verdad? Y Jesús, voy a parafrasear, Jesús le dice: ¿en qué le puedo servir? Y la mamá le dice: Señor, es que yo quisiera que en tu reino futuro, mis hijos, uno se siente a tu izquierda y el otro pueda sentarse allí a tu derecha, Señor. Y con esa carita de mamá buena, ¿quién le va a negar un favor a una linda mamá? Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús le dice: podrán tomar de la copa du cálice que yo tengo que beber hoy. O sea, tú puedes anhelar posiciones, pero en el reino de Dios lo que vale es la grandeza de servir. Es la grandeza de servir. Jesús le dijo ahí a la mamá de estos discípulos: no está en mí el dar posiciones en esta mesa del reino. Es solamente mi Padre. Es solamente mi Padre que tiene ese derecho. Mas le agrega algo: el que quiera ser grande entre ustedes servirá a los demás. El que quiera ser grande servirá a los demás. Porque la grandeza no se mide en una cadera, en una silla cerca de mí, cerca de la persona más importante. La grandeza que se mide es la grandeza del Espíritu, es la grandeza de poder servir a todos los demás. Y con eso dejó a la mamá calladita. Y yo creo que nos deja igualmente a todos nosotros la misma manera. Mira, tú puedes tal vez anhelar la influencia de alguna persona. Tal vez tú puedes anhelar la posición de alguna persona, pero tú no sabes el proceso que esa persona vivió para poder llegar a esa posición. Solamente vemos la posición, solamente vemos la influencia, solamente vemos los grandes nombres. Pero no sabemos el proceso que pasó esa persona para poder llegar hasta ese lugar. El reino de Dios funciona diferente. Funciona diferente a lo que funciona allí el mundo. En el reino de Dios hay Getsemanís que solamente tú puedes pasar. Cantamos ahí esa música de Getsemaní.
Y es cuando Jesús llora, cuando Jesús está solciño, cuando Jesús se siente allí que está abandonado por todos. Hay Getsemanís que tú y yo vamos a tener que pasar. Hay precios en la vida que solamente tú y yo vamos a poder pagar. Y cuando Dios encuentra eso en algunas personas, ¿sabes lo que hace Dios? Dios las promueve. Tenemos que pasar por el proceso del servicio. ¿Están conmigo? Vamos al tercer proceso. El último. El proceso del rechazo, da Heyeisao. Hemos visto el proceso del oso y del león. Hemos visto el proceso del servicio. Y este último proceso, el proceso del da Heyeisao, del rechazo, es la más dura de todas. Es la más difícil de todas. Regresemos a David. David sirvió allí a su gente, cuidó las ovejas de su papá, mató allí al gigante, se hizo guerrero de Saúl. Saúl tuvo ciúmes, celos allí de David. Lo intentó matar 3 veces. David tuvo que fugir para poder salvar allí su vida. Y él dedica los siguientes años de su vida en estar huyendo, porque el rey lo quería matar. Y la Biblia dice de que él iba de cueva en cueva, de cova en cova, perseguido por Saúl para poderlo matar. Heyeisao, Heyeisao, Heyeisao. Rechazo, rechazo, rechazo en la vida de David. Y miren dónde termina todo esto. David no solamente tiene que vivir como fugitivo durante los siguientes años para poder salvar su vida, sino que en una ocasión, en una cueva, en una cova, se le juntan a él 400 hombres. Y es conocida esa cueva como la cueva de Adulam. Estos 400 hombres, dice la Biblia, que todos ellos eran endeudados, endividados, eran gente resentida. Era lo peor de lo peor. Yo no sé si el dicho o dictado también tiene en portugués, más hay un dictado en español que dice que al perro flaco se le pegan todas las pulgas. O cachorro magro, todas las pulgas van sobre él. Eso fue lo que pasó con David. No se le juntaron guerreros, no se le juntó la mejor gente. Se le juntaron 400 hombres endividados y, dice la Biblia, perseguidos, resentidos. ¿Sabes cómo puedo yo resumir todo esto? Que no hay prueba más difícil en la vida que esa. No hay prueba más difícil que esa que pasó David. No hay un proceso que sea más duro, que sea de Heyeisao, que sea del rechazo. Porque ahora no solamente lo rechazaba Saúl y todo su ejército para poderlo matar, ahora lo iba a rejeitar todo el mundo. Porque estaba junto con 400 resentidos sociales. Mas a Heyeisao, el rechazo, revela dónde está tu corazón. Y ese es el punto. Ese es el punto. Revela dónde está tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? Cuando vos se siente rejeitado, cuando te sientes rechazado, rechazada, cuando piensas que a ti nadie te da valor, cuando tú piensas que tú eres lo último de lo último de lo último, que nadie cuenta contigo, cuando tú te sientes que eres lo peor de lo peor, ¿dónde está tu corazón? Y David es un ejemplo para mí, porque yo podría aquí referirme a 2 cosas puntuales en su vida. Y una es que él nunca tocó al rey. Él tuvo la oportunidad de defenderse, él tuvo la oportunidad de poderlo matar allí al rey, porque él sabía de que el rey ya no tenía el favor de Dios. Él ya no contaba con el favor de Dios. Yo creo que ustedes conocen la historia. David tuvo
muchas oportunidades para poder herir o matar allí al rey Saúl. La Biblia dice que una vez el rey Saúl entró en una cueva, sin saber que David estaba allí descansando. Y cuando David se dio cuenta, ¿qué es lo que hizo? David pudo matarlo allí al rey. Pero la Biblia dice que David lo que hizo fue cortar el borde del manto, de la vestidura allí de Saúl. Y aún así, él se estremeció. David dijo, yo no puedo poner un dedo sobre el ungido del Señor. Miren el temor que tenía David, no sobre el hombre Saúl, sino sobre Dios. Yo no puedo colocar un dedo sobre el ungido del Señor. ¿Sabían ustedes que el día que Saúl con su hijo Jonatán, que era el mejor amigo de David, cuando ellos dos murieron allí en las montañas, la Biblia dice que David rasgó sus vestidos, él lloró? ¿Sabe lo que él dijo? Él dijo, han caído dos grandes. Él podía haber dicho, ha caído mi mejor amigo. Él podía haber dicho, ha caído el mejor guerrero. Y el otro, pues que sufra lo que tenía que sufrir. No, él dijo, han caído dos grandes. No dijo nada más de Saúl. Él tenía todo para poder desabafar, para poder sacar todo lo que tenía dentro. Pero él no dijo nada jamás. ¿Sabes cuál fue el único momento en que David se quejó allí del rey Saúl? Cuando lo tuvo allí en la cueva. Cuando le cortó allí el borde de su manto, de su vestidura. Lo único que David le dice allí a Saúl, ¿por qué me has tratado como un perro, como un cachorro? Si lo único que yo he querido hacer es hacerte el bien. Pero déjenme terminar esta parte con lo siguiente. A pesar de que David estaba en una situación ahí de desventaja en esa cova, esquecido, olvidado, rejeitado, rechazado, este hombre se mantuvo adorando a Dios. Él levantaba un altar de adoración allí al Señor. ¿Y cuál fue la consecuencia de eso? De que esos 400 hombres endeudados, endividados, esos 400 hombres resentidos, terminaron siendo los 400 valientes de David. Los 400 valientes de David. Hermanos, abrazar los procesos no es fácil. No es fácil. Pero Dios tiene un propósito. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Yo quiero animarte a que tú puedas entender de que tú estás siendo conducido, guiado por Dios hacia algo grande, hacia algo mayor en tu vida, hacia algo bueno. En uno de estos mensajes ahí en la serie de procesos que les he hablado, no recuerdo si la primera o el segundo mensaje. Yo les hablaba de Malaquías. En Malaquías capítulo 5 nos habla de que el Señor va a tomar allí a los sacerdotes que se habían apartado allí del Señor y que se iba a sentar para poderlos afinar, para poderlos pulir, para que una vez más estos sacerdotes pudiesen brillar nuevamente. ¿Qué es eso? Eso es parte del proceso. Yo quise hoy día traer algo para poder ejemplificarlo. Lamentablemente en este país desarrollado, todo lindo, todo bonito, tú no encuentras lo que encuentras en tus países. Yo quería encontrar un vaso, un florero ahí de esos sucios de metal, donde uno los puede pulir hasta sacarle brillo. Pero realmente, lamentablemente no pude encontrar. Pedían varios hermanos ahí que me buscasen, nadie pudo encontrar. Pero déjame decírtelo de esta manera. Los procesos es eso. Nosotros somos ese vaso, esa vasija, sucios, con nuestros pecados, con nuestras fallas. Pero lo que Dios hace, como dice aquí el libro de Malaquías, de que Él nos comienza a pulir. Ahora, pulir no significa pasar la mano así bonito, lindo, no. Para poder pulir, tú sabes que hay que hacer fuerza.
Sí, sobre todo cuando estás sucio. Yo no sé si tú has tenido ahí una vasija, un florero, un vaso ahí de tu abuela que te mandaba allí esos de metal, de cobre, no sé, que te mandaba a pulirlo. Yo recuerdo que mi abuela tenía uno y que cuando había que pulirlos había que pasar con fuerza para poder sacar toda la suciedad, la mugre, de tal manera que pueda brillar. Y es lo que Dios está haciendo con nosotros. Tú le dices allí al Señor, Dios, en esos momentos en que estás allí con las manos levantadas y estás siendo tocada por el Espíritu Santo de Dios. Y tú le dices, Dios, úsame. Aquí estoy, Señor, usa mi vida. Y Dios te dice, amén, hija mía, amén, meu filho, te voy a usar. Y ahí Dios te está puliendo. Y mientras se está puliendo, pasa por allí ese líder de la iglesia que ni siquiera te saludó ni te complementó. Y tú dices, y no me complementa, no me saluda. Y te encargan allí la reunión casera y Dios te está puliendo. Y a tu reunión casera no llega nadie. No llega ninguna visita. Los 4 gatos de siempre, 1, 2, 3, 4 años. Y te cambian y ponen allí a otro líder. Y cuando colocan allí a los líderes comienzan a llegar gente nueva. Y de pronto allí hay una persona enferma, pero Dios te está puliendo, acuérdate. Dios te está puliendo, llega una persona enferma y tú oras por la persona y la persona se muere. Y tú dices, Señor, ¿qué estás haciendo? Pero Dios te está puliendo. Dios te está pasando allí por ese proceso. Dios conoce cada uno de esos momentos duros, difíciles que tú has pasado allí en la vida. Dios conoce cada uno de esos compromisos que tú has hecho allí con el Señor. Cada oración que tú has hecho allí en tu vida privada con el Señor, cada vez que tú le has dicho no al diablo, cuando una tentación, cuando esa parte débil, flaca, que el diablo conoce muy bien en tu vida y tú le has sabido decir no, yo me paro firme, Dios lo conoce a pesar de que nadie más lo conozca. Cuando tú te estabas preparando y le orabas al Señor, Señor, ya es tiempo que me promuevan, ya es tiempo que yo esté en un nivel más alto, y esa posición se la dan a otro y se olvidaron y esquecieron de ti. Dios conoce, Dios te está preparando, Dios te está puliendo para algo mayor, para algo grande. Mira, a veces pensamos de que Dios me está puliendo y me está pasando todo lo malo, me está pasando todo lo ruin, porque Dios me considera feo, Dios me considera malo, Dios me considera pecador. No es así, no te equivoques. Dios no se tomaría el tiempo de poder pulir a alguien que no tuviese la posibilidad de brillar. Porque cuando tú terminas allí de pulir esa vasija, ese vaso, ¿sabes lo que va a suceder? Que esa suciedad va a salir y va a brillar. Y cuando brillas, tú te puedes ver allí en esa vasija, en ese vaso, y vas a ver tu reflejo. Y lo que Dios quiere es de que en ese vaso, en tu vida, pueda verse reflejado el Señor Jesús. Es lo que Dios hace. Es el proceso que Dios nos está permitiendo pasar. No menosprecies, porque Dios tiene un propósito, Dios tiene un plano grande, mayor en tu vida. Créele al Señor. Hay mucha gente que cuando pasa el tiempo del proceso piensa de que Dios no lo ama, que Dios no lo quiere, que solamente cosas malas le vienen a su vida y no lo entienden y dejan la iglesia, dejan a Dios, dejan el proceso. Cuando Dios te ha escogido para algo grande, para que sus propósitos se puedan cumplir en tu vida, para poder llegar a ese propósito cumplido, Dios te tiene que procesar. Dios te tiene que pulir. Dios tiene que tirar nuestro orgullo, nuestro deseo de grandeza. Dios tiene que trabajar como lo hizo con David. El oso y el león no fue suficiente para poder vencer al gigante. Para poder llegar a ser el rey
de Israel pasó el proceso de servicio. Él había sido escogido por Dios. Cuando van allí a la casa del Padre para poder ungir, ni siquiera el Padre lo tomó en consideración. Pero él fue ungido. Él sabía de que era un escogido por Dios, pero aún no era el tiempo. Tenía que ser procesado. Le tocó servir, yo creo que a la persona más ruin, más mala de ese tiempo, el rey Saúl, pero él lo hizo en silencio. No se quejó. No se quejó. No mató al rey cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, de vengarse. No lo hizo. Más bien cuando el rey murió, dice, cayó uno grande. Juntamente con sus hijos, cayeron dos grandes. Hermanos, la vida no es fácil, pero entiende esto. Son procesos. Son procesos por los cuales Dios está permitiendo que tú puedas pasar, porque Él tiene preparado algo grande para tu vida. Algo grande para tu vida. Y no estoy hablando, como les dije al comienzo, y con esto termino, no estoy hablando de casarte, de tener hijos, tener nietos, de tener una buena vida. Estoy hablando de que Dios quiere usarte para engrandecer el reino de Dios. El que Dios confíe en ti para las cosas del reino es el mayor privilegio que nosotros podamos tener. Sea limpiando, sea cantando, tocando un instrumento, sea allí atrás en las cámaras, sea predicando, sea en lo que tú estás haciendo y llevando allí una palabra de ánimo para otras personas. Sea que tú estés orando y aunque se te muera el enfermo, no importa, tú sigues adelante. Dios quiere usarte. Dios nos está usando. En lo poco que tú estás haciendo, el nombre de Dios está siendo engrandecido. Y si en lo poco que tú estás haciendo, el nombre de Dios está siendo engrandecido, piensa, imagina todo lo que Dios va a hacer a través de tu vida cuando termine el proceso por el cual Él te está permitiendo pasar. Amén. Ponte de pie, vamos a orar. Yo espero que todos aquellos que están pasando por procesos y a través de esta serie de mensajes que hemos tenido estas últimas semanas, ahora tú puedas entenderlo mejor. No es de que Dios te odia, no es de que Dios no te ama y que está permitiendo cosas ruins en tu vida, no. Dios te está preparando, Dios te está procesando. Dios te está preparando para cosas grandes, para cosas mayores en tu vida. Por eso yo te pregunto en esta tarde, ¿cuántos están dispuestos a consagrar sus vidas al Señor? ¿Cuántos están dispuestos a decirle, Señor, heme aquí? Aquí estoy, Señor, úsame. Entiende también que cuando tú le dices eso, úsame, Señor, Dios te va a pulir. Dios te va a pulir. Pero eso lo que significa es que Dios te va a comenzar a preparar, si es que ya no te está preparando, para cosas grandes, para sus propósitos divinos. Fecha tus ojos, cierra tus ojos allí. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el ejemplo de David en esta tarde. Señor, tú lo preparaste, Señor, cuidando cosas pequeñas para poder tomar cuenta, Señor, de cosas mayores. Y aunque la unción tuya estaba sobre él y ya tú lo habías escogido para ser el siguiente rey, en cuanto llegaba el tiempo,
Él tuvo que pasar por el proceso del servicio. Y a veces, Señor, nos cuesta servir a aquellos que no piensan o no creen o no sienten igual que nosotros. Aquellos que nos dan la contra, aquellos que hablan mal de nosotros. Aquellos, Señor, que muchas veces a nuestras espaldas, a nuestras costas, se quejan, se quejan. Pero Jesús, tú dijiste que cuando no lo hicimos con alguno de esos pequeños, no te alimentamos, no te vestimos, no te visitamos en la prisión. Los procesos son difíciles, Señor. Son duros muchas veces. Duele, Señor. Pero ahora entendemos que eres tú, Señor, que nos estás puliendo, que estás tirando, Señor, todas aquellas impurezas, todo aquello que a ti no te agrada, para que tú puedas ser reflejado en nuestras vidas. Para que nuestro yo pueda morir. Porque no es la posición, no es el nombre, no es el cargo, no es lo que puedo o no puedo hacer. Eres tú, Señor, a través de nosotros. Y lo que tú quieres, Señor, es que la gente allá afuera pueda verte a ti a través de nosotros. Y no a nosotros como los líderes, como los grandes, como los mejores. Por eso en esta tarde, Señor, queremos consagrar nuestras vidas a ti. Yo te voy a pedir ahí donde estás, allí con tus propias palabras, dile: Señor, yo me consagro a ti. Señor, usa mi vida. Señor, si tengo que pasar por el proceso, yo sé que tú vas a estar conmigo, Señor. Que tú no me vas a abandonar. Porque así como David tenía la seguridad, la confianza de que tú estuviste con él cuando tuvo que enfrentar osos y leones, también, Señor, tú ibas a estar con él cuando tendría que enfrentar al gigante. No tengas miedo, no tengas temor, no menosprecies los procesos de Dios. Así que allí donde estás, dile: Señor, yo consagro mi vida a ti. Quiero ser un instrumento útil en tus manos. Señor, yo quiero que tus planes y tus propósitos que tú preparaste desde antes de la fundación del mundo para que podamos andar en ellas se puedan cumplir en mi vida. Señor, sabemos que van a venir temporales, tempestades. Sabemos, Señor, que van a venir momentos duros, difíciles. Sabemos, Señor, que van a venir personas que se van a levantar en nuestra contra, que van a hablar mal de nosotros, que nos van a apuntar con el dedo por cosas que nunca hicimos. Pero gracias, Señor, porque nuestro socorro eres tú. Porque no adianta, de nada vale, Señor, tratar de defendernos delante de la gente cuando tú eres nuestro mejor abogado. Cuando, Señor, la verdad siempre va a salir a la luz. Y es tu nombre que queremos que sea glorificado, Señor. Gracias, Dios, porque
sea los procesos que tengamos que pasar, todos aquellos que hemos aprendido en estas últimas semanas, que podamos entender, Señor, que no estamos solos, no estamos sozinhos, no. Tú estás con nosotros, tú nos tomas de la mano derecha y podemos andar y podemos caminar contigo, Señor, y podemos tomar la victoria, Señor, sobre cada situación que enfrentamos en la vida. La gente allá afuera que no te conoce, Señor, sufre y llora, llegan al suicidio, pero sabemos que nosotros, como hijos tuyos, pasamos procesos, porque tú nos quieres preparar para algo mejor, para algo más grande. Tú quieres colocar, Señor, en nuestras manos parte del reino de Dios, y que lo podamos, Señor, saber administrar. Úsanos, Dios. Y si hay momentos que estamos, Señor, tristes, sin esperanza, que no sabemos qué hacer, que podamos levantar nuestra mirada, Señor, una vez más, y saber, Señor, que nuestra ayuda y nuestro socorro viene solamente de ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vento temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim. Pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, 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 guarda minha saída, guarda minha entrada. Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir. Com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa. Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim. Pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, 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 guarda minha saída, guarda minha entrada. Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir. Com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa. Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa. Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Dale un fuerte, fuerte aplauso al Señor. Este video te animo a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube Shinshiro Church
donde encontrarás los mensajes de cada semana que serán de gran bendición para tu vida. Asimismo, te invitamos a que puedas accesar nuestra página web www.ig-shinshiro.com, donde podrás ver las novedades de la iglesia, asimismo otros videos. Te bendecimos y que realmente Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Muchas gracias.